Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Les invito a abrir la Biblia al libro de los Hechos en el capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 34. Y en esta porción de la Escritura vamos a ver cómo el apóstol Pablo predica ahora en Atenas. Hechos capítulo 17, desde el versículo 16 hasta el final del capítulo. Dice la palabra del Señor: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces vemos, hermanos, que aquí la Escritura nos habla acerca de Pablo predicando en Atenas. Y algo que nos enseñan pues las Sagradas Escrituras es acerca de las diferentes maneras en que el mensaje del Evangelio es predicado por el Señor Jesucristo y también por sus apóstoles. No existe un script, un speech, una redacción con la cual nosotros podemos tener un único modelo de predicar el Evangelio, sino que pidiéndole a Dios la sabiduría y el conocimiento y la gracia, podemos compartir el Evangelio también dependiendo de las circunstancias en que nos encontremos, en que se encuentre la persona a quien también
queremos invitarle al arrepentimiento y la fe en el Señor. Lo que les quiero decir es que no existe un solo método de predicación, aunque hay elementos dentro de la predicación del Evangelio que no podemos nosotros saltearnos de ninguna manera. Primero es la confrontación de los hombres que están sin Cristo contra la ley del Señor, para demostrar la culpabilidad que cada uno de ellos tiene delante del Señor, y también llamarles al arrepentimiento y que pongan su confianza en Cristo, que es lo que nosotros encontramos como los elementos, podemos decir, fundamentales del mensaje del Evangelio. No podemos simplemente omitir confrontarlos contra la ley, porque pues ellos nunca se van a ver como pecadores si es que no lo hacemos así. Y si ellos no se van a ver como pecadores, ¿cómo podemos invitarlos al arrepentimiento? Porque ellos van a decir, pero ¿y de qué tengo que arrepentirme? No tengo que arrepentirme de nada. Entonces, esa es la forma como vemos que el Señor Jesucristo predicaba el Evangelio, como es que los apóstoles predicaban el Evangelio, y ahora vemos a Pablo también predicándole a los atenienses. Y en esta ocasión vamos a notar la forma en que el apóstol Pablo se aproxima a una audiencia que es distinta, diferente a la acostumbrada a la que él predicaba en las sinagogas, a los judíos. Ahora tiene unos oyentes que están compuestos por filósofos, por hombres de la época muy bien educados. Ahora él tiene una audiencia distinta, diferente. Atenas en aquel tiempo era muy conocida por el aprendizaje de la filosofía y también por la religión, donde primaba pues una tolerancia libre. Es algo tremendo lo que nosotros vemos aquí en la Escritura. Había una tolerancia libre a todos y cada uno de sus habitantes para abrazar cualquier forma de religión, para abrazar cualquier forma de culto. Tanto así que nosotros podemos ver que estos atenienses, estos gentiles, aún permitían que los judíos, una forma de religión también para ellos, estuviesen dentro de la ciudad y veían pues a la religión judía como una más que había por allí. Y sin embargo notamos que las Escrituras nos hablan de una división primaria en dos sectas en esa ciudad, los epicúreos y los estoicos. El primer grupo apareció de un cierto filósofo de nombre Epicuro, que vivió unos 341 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Y la doctrina de ellos era el fin de la vida del hombre. El fin de la vida del hombre era buscar la felicidad. Eso es lo que ellos enseñaban. Y como solo los sentidos nos muestran la verdad y la felicidad, había que buscar esa felicidad por medio de los sentidos, ¿no? De los ojos, el gusto. A esas cosas es que se refiere esta descripción de los epicúreos. Y esto conducía pues a esta secta a una especie de sensualismo, que luego degeneraría a dimensiones que no fueron las que originalmente propuso Epicuro, ¿no? Entonces hubo una especie de degeneración, ¿no? De todo lo que él había postulado. Y por otro lado también vemos que estaban los estoicos, pertenecientes a la escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio. En el año 335 al 263 vivió este hombre antes de Cristo. Para ellos la idea de la felicidad humana se basaba en el ejercicio de la virtud. Hablaban pues ellos de la existencia de una razón universal. Ellos hablaban de logos también, ¿no? Como la Escritura habla de logos. Y que el hombre tenía el fin práctico de conformar su voluntad con las leyes naturales, al margen de que esa razón universal se le llamara Dios o naturaleza. El hombre debía acomodarse a los principios de esa inteligencia soberana. Es algo increíble, hermanos, cómo es que la fantasía del hombre caído comienza a crear formas de religión, formas de culto. En cierta manera ellos mismos buscaban la satisfacción personal a través de los sentidos, tenían
podemos llamarle algunas perspectivas, unas metas que no tenían absolutamente nada que ver con la moral, sino la satisfacción propia, ¿no? Esa quizás es una característica que podemos ver en estos hombres que eran muy pensadores. Pablo estaba allí, podemos decir, en medio de hombres que eran considerados como la crema innata de la cultura de aquel tiempo, hombres que tenían mucha lectura, leían bastante, estudiaban mucho, eran pues conocedores de tantos libros que ellos estaban leyendo, tenían un buen reporte había de ellos en ese tiempo. Entonces, nosotros ahora vemos por las Escrituras pues los diferentes pensamientos de estos gentiles de Atenas. Agregando a estas dos sectas, también vemos que la palabra del Señor nos habla de la sinagoga de los judíos. Ellos pues estaban ciegos también al Evangelio, y el apóstol Pablo debía estar preparado para anunciarle a estos dos grupos la palabra del Señor. Y como nosotros notamos, ahora el apóstol Pablo tiene un discurso que es completamente distinto, como vamos a ir viendo, ¿no? Algo que yo notaba, hermanos, aquí en la palabra que hemos leído, en esta porción, es la similitud que tenía el apóstol Pablo con Jeremías. Pablo aquí en Hechos capítulo 17, versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Palabras muy similares a las que Jeremías habló también en el capítulo 20, versículo 9 del libro del profeta Jeremías, cuando dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Yo creo que esa es la reacción natural de un creyente cuando, por ejemplo, comienza a mirar cómo es que aquellos que están sin Cristo se entregan a toda clase de idolatría, ¿no? Bueno, como algunos hermanos saben, yo pues me declaré ateo a la edad de 16 años, más o menos. Pero ese ateísmo que yo había llegado a abrazar en mi vida desde esa edad hasta más o menos cuando el Señor me salva, muchas décadas, desde los 16 hasta los 40 años, fue la consecuencia de ver cómo es que la religión no tenía ningún sentido, porque pues mi familia era católica, casi practicante, y a veces teníamos nosotros que acompañarles a las misas, a esas cosas, y con mi hermano siempre nos deteníamos al final de esos lugares, nos parábamos al final, y nosotros veíamos todo ese ritualismo que había allí, ¿no? Después también veíamos nosotros, por ejemplo, lo que se celebra este mes aquí en Perú, la procesión del Señor de los Milagros, también nos llevaban para allá. Hacían también algunas, y es costumbre creo también ahora en los distritos, pasear esas imágenes, ¿no? Y veíamos cómo muchos de los vecinos que nosotros conocíamos les ofrecían inciensos, les ofrecían flores, les daban oraciones, pero veíamos que nada cambiaba. Y ya desde ese tiempo podíamos notar pues que un yeso no es nada, un yeso no tenía poder de nada. Y yo pienso, bueno, en mi caso particular era precisamente ver que esos yesos no tenían ningún poder, que esas pinturas no tenían ningún poder, y ya parecía algo primitivo para mí mirar a mi familia, mirar a los vecinos, arrodillarse delante de un tronco tallado. Entonces, para mí me parecía ya muy primitivo, y eso me empujó a mí a simplemente rechazar toda idea de Dios. Pero como creyentes nosotros ahora tenemos una perspectiva distinta, ¿no? De ver cómo es la ceguera del ser humano, cómo se entrega a la idolatría, poniendo su esperanza en aquello que no tiene vida, en aquello que está muerto. Como dice la Escritura, en el tiempo del Antiguo Testamento cortaban un tronco, con la mitad del tronco hacían la leña y con la otra mitad del tronco hacían un ídolo y se postraban delante de él. Una parte la quemaban y la otra parte creaban algo.
En cierta oportunidad también a mí me tocó, cuando estaba estudiando la secundaria, cuando estábamos viendo, no recuerdo qué cultura preinca, ahí se señalaba, hermanos, cómo es que ellos habían llegado a adorar a la iguana, cómo es que tenían esculturas de iguanas y ellos se postraban delante de la iguana. Y es que la historia y la arqueología nos enseñaban de que este grupo, podemos llamar, en un tiempo de sequía, habían unos niños jugando y comenzaron a perseguir una iguana, y la iguana, cuando se mete a un agujero, ellos comienzan a cavar para atrapar a la iguana y encuentran agua. Y ellos decían, no, la iguana nos ha llevado al agua, ¿no? Y comienza pues una adoración a un reptil. ¡Cuánta ignorancia! ¡Cuánta ignorancia! Pero hay algo que nosotros no debemos dejar o pasar desapercibido. Es la forma como es que el apóstol Pablo se acerca a los atenienses, ¿no? A estos hombres mujeres también, cuyos corazones estaban llenos de idolatría. Y el apóstol Pablo no lo hace de una forma burlona, él no se burla de ellos. No los trata tampoco a ellos como tontos, no los trata como ciegos. No los desprecia tampoco. Pablo sabía que lo que veían sus ojos en aquella gran ciudad era la consecuencia de los efectos de la caída en el huerto del Edén. La idolatría es la consecuencia de la caída de Adán. Esa es la consecuencia del primer pecado del hombre. Y me ponía a pensar, y yo, hermanos, también en alguna oportunidad me ha tocado a mí ver cómo es que otros también comparten el Evangelio. Y lo hacen a veces burlándose con tonos burlones de aquellos que no habían tenido luz espiritual en sus ojos. Me ha tocado ver cómo se burlan de un cura católico cuando pasa por la calle mientras están predicando. O se burlan de una procesión cuando está pasando y comienzan ellos precisamente a buscar este tipo de eventos. Y poner una imagen de yeso de María y romperla delante de todos ellos para provocarlos. Nosotros no vemos esto en Pablo. Nosotros no vemos esa clase de predicación del Evangelio, una predicación que sea confrontadora con las personas o burlándose de las personas. Nosotros no lo vemos como ejemplo tampoco en el Señor. Y es importante que nosotros hablemos de esto porque compartimos también el Evangelio en las calles, predicamos el Evangelio. Y nosotros no lo tomamos de una manera personal porque entendemos que ellos tienen sus naturalezas caídas, están ciegos a todo lo que es la luz del Evangelio y pues no podemos nosotros hacer burla de ellos, ni provocarlos tampoco. El creyente no está para provocar a una pelea o nada por la predicación del Evangelio, y menos burlarnos, porque en algún momento nosotros hemos estado así ciegos como ellos también, sea como sea. Los versículos 22 y 23 dicen: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y aquí vemos precisamente lo que yo les decía. Pablo no entra a una confrontación acá. Pablo mira la idolatría, pero él tiene la sabiduría que es de lo alto. No confronta de manera directa la verdad contra el error. Por el contrario, él comienza con palabras conciliatorias. Pablo, mire cómo es que se dirige a ellos. Le dice: en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. A quien yo os anuncio. ¿Cuántos ídolos debió haber encontrado el apóstol en aquella famosa ciudad? No lo sabemos, no lo sabemos.
Pero el relato nos hace ver que el apóstol debió haber hecho previamente una caminata por todos aquellos altares levantados a cada uno de esos ídolos, hasta que él se encuentra con un altar vacío con la descripción al Dios desconocido. Y no debemos extrañarnos que seguramente ese altar debe haber estado sucio, desatendido, desarreglado. Pues los otros altares tenían pues sus seguidores, pero este no. Este altar vacío nos demuestra, ¿qué cosa? Que el hombre sabe que más allá de cualquier ídolo o Dios creado por ellos, Dios con minúscula, existe el Dios verdadero y el Dios vivo. El hombre sabe que existe un Dios verdadero. Mire, la Escritura lo enseña así, cuando Pablo escribe en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 21, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que en la teología se conoce como la revelación natural. La revelación especial es la Escritura, pero la revelación natural, todo lo que Dios ha creado, nos demuestra que existe Dios. Es lo que dice este pasaje. Por eso es que son sin excusa, sin excusa. Como ya hemos visto, Pablo no comienza con una acusación pública a ellos acerca de la ignorancia de sus corazones entenebrecidos, de los corazones entenebrecidos de estos atenienses. Tampoco Pablo se jacta delante de ellos por haber recibido el conocimiento del Dios verdadero, sino que el apóstol comienza apelando a la conciencia de aquellos hombres, y él utiliza una palabra que era común para ellos y para él. En el versículo 23 de Hechos 17 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Esa palabra, adoración, es la que era común para Pablo y para estos atenienses, porque ellos estaban adorando ídolos y Pablo adoraba al Dios verdadero. Y Pablo, pues, con estas palabras no provoca que aquellos hombres estudiosos y sabios levanten sus defensas, sino que tengan la disposición de escuchar acerca del Dios desconocido al cual ellos ya estaban adorando. Pero la predicación del Evangelio por sí sola, hermanos, debe llevar al predicador al punto en que el oyente debe ser confrontado en su error por la verdad predicada de Dios. Y en este caso, la idolatría de ellos debía ser confrontada por la palabra de Dios. La religión verdadera debía confrontar la religión falsa. Y así debe ser siempre cuando nosotros predicamos el Evangelio, pero debemos hacerlo, hermanos, tratando de convencerles, tratando de ganarles. No es un debate. Algunas veces nos ha tocado, hace años que yo no voy a un parque aquí que se llama el Chabuca Granda, donde los domingos, pues, si usted se pasea por ahí, parece como esto de los atenienses. Están los gnósticos, están los israelitas, están los testigos, todo el mundo está allí, todo el mundo está, parece un mercado de dioses, ¿no? Entonces, en alguna oportunidad nos tocaba también predicar allí el Evangelio, pero en lo personal yo me daba cuenta de que habían muchos que concurrían ahí, les gustaba escuchar. Y nos parecía, pues, que verdaderamente los oyentes como que tenían sed de Dios, de escuchar la palabra viva, pero era mentira. Ellos iban allá solamente para buscar un debate, para debatir del sábado, si era el domingo. Por allí alguien me dijo que Dios era un genocida y cosas por el estilo, ¿no?
Generalmente pues nos dimos cuenta de que no era un lugar apropiado para predicar el Evangelio. Bueno, en particular para mí, yo prefería ir a un sitio donde podía haber una disposición, así como yo no tenía esa disposición de tener una confrontación con ellos, pues ellos tampoco tengan una disposición de confrontación conmigo, pero sí explicarles y confrontar en un sentido bíblico, o sea, que sea la palabra de Dios que esté confrontando la forma en que ellos estaban viviendo, la forma de sus pecados. Vemos pues entonces acá que la predicación de Pablo ataca cada una de las creencias de estas sectas que estaban allí, de aquellos filósofos. El apóstol comienza, por ejemplo, hablando de la creación para demostrar que el mundo no vino por casualidad. Ellos creían que el mundo había aparecido pues porque apareció, fue una casualidad. Entonces Pablo comienza a ir por medio de su disertación, por medio de su evangelización, él comienza a ir derribando cada uno de los postulados que ellos afirmaban acerca de sus deidades. Pablo les dice, no, el mundo no vino aquí de una casualidad, no apareció de la nada, sino que hay un creador, hay un solo Dios que lo ha hecho, y ese Dios verdadero no era una forma de poder ciego como ellos creían, que no tenían ninguna forma de relación con los seres humanos, como también ellos postulaban. Entonces, comenzamos a ver nosotros la predicación del apóstol Pablo, y podemos imaginar a él la urgencia en su corazón por querer ganarlos a ellos para Cristo. Ese es el propósito de la evangelización, ganarlos para el Señor. Predicar el evangelio de tal manera de que lo hagamos como lo hacía Pablo, como lo hacía el Señor, como lo hacían los apóstoles, para que el Espíritu Santo obre, acompañe esa predicación de una manera sobrenatural, abra los corazones y pueda traer convicción de pecado a los oyentes. En Hechos también, capítulo 17, los versículos 24 y 25 dicen, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, si hay un solo Dios creador, entonces hay un solo Dios, no hay más dioses. Pero el apóstol prosigue y continúa exponiendo la necedad de la idolatría. En estos dos versículos él habla acerca de la necedad de la idolatría. ¿Por qué? Porque él enseña que el Dios verdadero no habita en templos hechos por hombres. No habita ahí el Señor. Y de esta manera él corta pues toda noción de ellos que habían levantado sus templos donde supuestamente habitaba cada uno de sus dioses. Pablo establece también la verdad escritural acerca de los sacrificios dedicados a Dios, en el sentido de que Dios no necesita nada de los hombres, ni que los hombres puedan darle algo a Dios. Y eso se enseña en la Escritura repetidamente. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Él es autosuficiente. No podemos hacer nada nosotros para que su gloria sea elevada. Su gloria está allí, es el peso de su gloria. No podemos hacer nada para aumentar eso. Al contrario, el apóstol deja por sentado que es Dios la fuente de todo lo que el hombre recibe para su vida y existencia aquí en la tierra. Pablo proclama al Señor como el creador y el sustentador o el sostenedor de todas las cosas. No hay una relación en que el hombre le va a dar algo a Dios, sino que Dios en su infinita misericordia le da al hombre. Es lo que se conoce como la gracia común. Dios provee alimento para ellos, Dios provee lluvia para ellos, y muchas veces podemos también observar que Dios provee mucho más para aquellos que no son de su pueblo. Por eso es que leemos el Salmo 37, cuando se habla de la prosperidad de los impíos. Dios prospera aún mucho más que a sus propios hijos, a aquellos que son enemigos de Él. Y eso lo hace Él, pues, considerando su sabiduría. Nosotros no podemos allí preguntarle nada al Señor respecto de lo que Él hace, pero Él es el sustentador de todas las cosas.
Es algo tremendo, hermanos, porque no solamente es el Creador. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice la Escritura: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí habla de Cristo, habla del Señor, y dice: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Los planetas no chocan contra los otros planetas porque Cristo sostiene eso. Nosotros respiramos porque Cristo nos sustenta con la palabra de su poder. Si la palabra de su poder Él en algún momento la retira, simplemente caemos nosotros muertos acá. Creyentes caen muertos, los incrédulos también. Todo Él lo sustenta con la palabra de su poder. Solo que el incrédulo no le da la gloria. El incrédulo no lo reconoce como Dios. Se va a los ídolos, mas nosotros sí lo sabemos por la gracia y la misericordia del Señor. Los versículos 26 y 27 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios creó el universo, es lo que está diciendo Pablo, y también creó en el principio a un solo hombre, Adán, y luego a su compañera Eva, que es de donde proviene toda la humanidad. Todos nosotros descendemos de ahí. Y estas palabras deben haber implicado a los oidores del apóstol Pablo, debe haberles impactado a ellos, porque ellos pensaban que provenían de una raza diferente y separada del resto de la humanidad. Es lo que ellos creían. Por eso es que yo les decía, Pablo era un hombre muy conocedor. Él había leído mucho también, muchas obras, y lo hemos leído aquí. Dice el versículo 28, dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. O sea, él conocía cómo es que ellos pensaban. Pablo también entendía cómo es que era la forma en que ellos habían sido creados, lo que ellos abrazaban, la lectura de ellos, que era lo que influenciaba sus corazones, sus mentes, sus vidas. Y por eso es que Pablo habla acerca de un solo linaje, algo que debe haberles impactado a ellos. Ellos también creían que cada pueblo y cada nación tenía sus propios dioses. Y cuando salían a la guerra, era una guerra entre el Dios de ellos y el Dios de los otros. Y esos dioses pues eran los que cuidaban aquellas naciones y pueblos. Pero Pablo establece en su predicación que Dios es quien ha creado a todos los seres humanos y los sostiene por igual. Y también vemos que Pablo les declara el fin de todo ello, el cual es llevar a todos los hombres para que busquen a Dios. Ese es el fin. Y ese es el punto central del mensaje del Evangelio. Por eso es que leemos en Génesis capítulo 12, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una profecía en que en Cristo iban a ser benditas no solamente la familia judía, sino todas las familias de la tierra. Y eso es lo que leemos también en una de las epístolas del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 14, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Lo que nos enseña Pablo, lo que Pablo está diciendo a ellos y también le dice a los hombres de nuestros días, es que Dios está atrayendo a los hombres a sí mismo, ¿no? A sí mismo, por medio de la libre oferta del Evangelio. Versículos 30 y 31 de Hechos 17 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahora vemos que el apóstol ha dejado pues para esta parte una palabra, para esta parte de la conclusión de su predicación, una palabra que es ignorancia. Ignorancia. Una palabra que resulta ofensiva para aquellos hombres que eran eruditos, para esos doctores, filósofos, que estaban llenos de todo conocimiento, de toda filosofía. Ahora Pablo le dice, ustedes son ignorantes. Es una ignorancia lo que ustedes están haciendo, pero Pablo también vemos aquí que habla de la paciencia y de un mandamiento de Dios. Porque la Escritura enseña así, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto, nos habla de la paciencia, de la longanimidad de Dios, que Él ha tenido para con nosotros. ¿Cuánto tiempo hemos vivido separados del Señor hasta que Él nos llamó? Él tuvo mucha paciencia para con nosotros, tiene paciencia con los pecadores que no se han arrepentido también. Tiene paciencia y además dice la Escritura que Él esa ignorancia la ha pasado por alto. Pero ahí también hay un mandamiento. El Señor es paciente, pero Él también llama a los hombres a que se arrepientan de sus pecados. De sus pecados. O sea, el hecho de que no hayamos sido despedazados, destruidos, muerto en un accidente o previamente, o muerto de alguna enfermedad antes, considerándonos, sabiendo que nosotros estamos en oposición a Dios, no significa que Dios está aprobando los pecados, sino que Dios es paciente, es paciente. Pero esa paciencia, hermanos, un día va a acabar. La Escritura misma dice en el libro de Génesis, en el capítulo 6, dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. O sea, esa gracia común, esa longanimidad, esa espera que Dios hace antes del juicio tiene un límite. Por eso es que Dios ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Y cuando Dios demanda el arrepentimiento del hombre es porque le acusa de haber pecado contra Él. Le acusa de haber pecado contra Él. Ellos ignoraban toda la revelación que el apóstol Pablo les estaba predicando. Si ustedes comienzan a darse un poco cuenta de esto, él cuando les dice, les habla de la paciencia de Dios y les dice, ahora tienes que arrepentirte, Dios demanda de ti arrepentimiento, les está diciendo que ellos tenían un pecado por ignorancia. Mire, un pecado por ignorancia, pero la ignorancia no hace al hombre inocente. Nadie puede pararse delante de Dios y decir, Señor, yo no sabía, Señor, yo ignoraba esto. No, la ignorancia, de todas maneras, hermanos, va a tener que ser considerada en ese juicio. Por eso es que deben arrepentirse de sus pecados. No hay excusas delante de Dios. Y eso puede sonar, hermanos, muchas veces algo muy duro. Yo he escuchado de que pues habían comentarios o preguntas. Yo pienso que preguntas malintencionadas o quizás preguntas que nacen de un corazón precisamente que está en la oscuridad, que dicen, ¿cómo? O sea que ningún inca o de la cultura inca ha sido salvo porque nadie les predicó el evangelio. ¿Qué Dios justo puede hacer eso? O sea, hacerlos nacer a ellos para que finalmente terminen en el infierno, porque ningún inca debe haber sido salvado, porque el evangelio no llegó aquí a Perú pues hasta, no sé, desde el siglo XVI en adelante posiblemente, o desde el siglo XVII o XVIII habrá llegado el evangelio. No habían Biblias. Entonces, ¿qué pasaba con todos esos peruanos de antes? Pues perecieron, en su ignorancia perecieron, ¿no? Pero de ahí es donde nosotros venimos. O sea, Dios en su sabiduría, Él puso, nosotros acá en Perú tenemos un dicho, dice que el que no tiene de inga, tiene de mandinga, ¿no? Somos el país de todas las razas, tenemos de cholo, tenemos de indio, tenemos de blanco, tenemos de todo, ¿no? Y parte de esos, de nuestros antepasados fueron precisamente los incas. De ahí es donde descendemos nosotros, sus elegidos. O sea, Dios tenía un propósito aún cuando Él permite, ¿no?, la población inca aquí, y ese propósito éramos nosotros.
que descendemos de ellos, porque el Señor nos amó antes de la fundación del mundo, pero para salvarnos, Él no podía crearnos así como un acto de magia. Teníamos que tener antepasados, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, hasta que llegamos a nacer nosotros en una línea pues genealógica que podemos trazarla hasta los años incas, ¿verdad? Entonces Dios hace todo con un propósito y tenemos que aprender a buscarlo allí, ¿no? Por eso es que, hermanos, cuando el Señor habla aquí de que la ignorancia no hace inocente al hombre, que es lo que hemos leído también en Romanos capítulo 1, Pablo también habla en Romanos capítulo 3, versículo 23, y él dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Romanos también capítulo 5, versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muchos creen que esto es injusto. Bueno, es que Adán cuando entra en el pacto con Dios, él es el representante de toda la humanidad. Él nos representaba a nosotros. Por eso es que cuando Adán cae, todos caemos. Y alguien puede decir: pero eso es injusto. ¿Cómo es que vamos a culpar a toda la humanidad por causa del pecado de uno? Eso es injusto. Pero si observamos, también sería injusto que por la obediencia de Cristo nosotros podamos ser salvados. Y es que tenemos que aprender a ver, hermanos, cómo es que Dios hace su pacto con el hombre, ¿no? Solamente hay una línea de hombres que están con Adán o bajo la cabeza de Adán, y hay otros que están bajo la cabeza de Cristo. Los que están bajo la cabeza de Adán están en el pacto de obras, ellos están en condenación, y los que estamos en Cristo estamos por la gracia del Señor, pues camino hacia la patria eterna, la patria celestial, ¿no? Y el apóstol pues les hace a ellos, vemos aquí la advertencia del juicio después de la muerte. Hay un juicio. Dios juzgará a todos ellos los tiene que juzgar Dios, y también lo sabemos. Va a juzgar a los estoicos, a los epicúreos, a los mormones, a los sabáticos, a los católicos, a los falsos testigos, a los ateos, a todos los va a juzgar. En los versículos 32 y 34 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hermanos, si nos detenemos nosotros en cada línea de nuestro pasaje donde se nos enseñan las palabras dadas a Pablo para su evangelización, vamos a observar que él no menciona el nombre que está por encima de todo nombre. Él no lo menciona. Él no menciona al Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. Pero a pesar de ello, miremos la manera maravillosa en que se cierra este capítulo. Algunos se burlaron de la predicación del apóstol Pablo, pero otros creyeron. Allí estaba Dionisio, Dámaris y otros con ellos. Por otro lado, también recordemos, hermanos, que Pablo escribió posiblemente esto pensando en esa experiencia que él tuvo en el Areópago. En 1 Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Locura. Pero Pablo también nos dice de que el Señor le ha placido salvar a los pecadores por medio de ¿qué? De la locura de la predicación. Por eso es que es preciso que nosotros comencemos a predicar el Evangelio por casa, y prediquemos el Evangelio en nuestros barrios, y prediquemos el Evangelio donde tengamos la oportunidad, siguiendo este ejemplo del apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo del Señor. Y bueno, también tenemos que preguntarnos nosotros, si es que aquí hay alguien que todavía no conoce al Señor Jesús, ¿le parecerá locura también la palabra de la cruz?
Le parecerá locura, le parecerá como a estos hombres muy educados, porque a veces pensamos de esa manera, decimos, no, yo soy un hombre muy educado, para mí esto del evangelio es retroceder, es algo arcaico, es algo simplista, es algo que no va conmigo, como estos hombres creían. Bueno, la Escritura dice que el alma que pecare esa morirá. Y la sentencia de muerte puede estar en la cabeza de aquel que no está en la cabeza de aquel que no cree en el Señor Jesucristo. La sentencia se tiene que ejecutar en algún momento. La única forma de detener esto es, como dice aquí el mismo apóstol Pablo, arrepintiéndose de sus pecados, volviéndose de esa ignorancia, abandonando el pecado, sea cual sea que hayamos cometido nosotros, y volvernos al Señor Jesucristo en fe. Quiero terminar recordando lo que el apóstol Pablo dice acá en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Vamos a orar, hermanos.